flores, una botella, flor, uvas, a través de inteligencia artificial, donde resalta el polígono, donde resalta la botella, que era el prompt que yo le había dicho. Reconoce este rostro dentro del reflejo del mismo celular. El equipo de Microsoft nos sorprende con un lanzamiento silencioso de Florence 2, un modelo muy completo para distintas tareas de visión. Lo mejor de todo es que es muy ligero, es muy bueno y es totalmente gratuito, pues está bajo una licencia open source. Y es justo de ese modelo lo que vamos a hablar el día de hoy. Pero antes de arrancar con el código directamente, veamos lo único que anunció el equipo de Microsoft en su página web. Y es que tiene un modelo muy avanzado de distintas tareas a nivel del Computer Vision. Este modelo se llama Florence 2. Está entrenado sobre 5.4 billones de distintas anotaciones a 126 millones de imágenes. Lo interesante es que es un modelo que quieren hacerlo no solo con base a imágenes, sino también entendimiento del lenguaje. Por eso se le dan distintas instrucciones a nivel del lenguaje para que pueda desarrollar distintas tareas a nivel de visión. Es muy interesante porque logra hacer detección de imágenes, descripción de las imágenes, segmentación y todo esto muy eficiente y con muy pocos recursos. Por supuesto, este es un modelo open source y al ser open source está bajo Hugging Face. Nos encontramos exactamente la misma descripción de la página oficial de Microsoft, un paper y un notebook para poder hacer inferencia. Esto lo encuentras en los comentarios o en la descripción de este video. Encontramos que la familia Florence 2 consta de dos modelos, uno base y uno largo, y otros dos modelos fine-tuneados para unas tareas específicas por parte de Hugging Face. Lo interesante es que ninguno de los dos modelos o sus dos versiones supera a 1 billón de parámetros. Quiere decir que es un modelo muy ligero, muy competente y que incluso puede correr directamente con CPU. No se requiere tener tarjeta de video o GPU para ejecutar estos modelos. Y es una muy buena noticia para la comunidad. Nos dan una pequeña descripción del código que debemos utilizar para hacer inferencia, que es bastante sencillo. Justo vamos a pasar en un momento a hacerlo. Distintas tareas que podemos ejecutar, dentro de ellas la descripción detallada, descripción aún más detallada, poder hacer detección de objetos, segmentación y un montón de utilidades que por supuesto vamos a ver ahora mismo. Ya me encuentro acá directamente desde la notebook en Google Colab y lo único que debo hacer es importar algunas librerías como lo son Transformers, Accelerate y algunas librerías que necesita Florence 2 para poderse ejecutar. Importo todo esto y para este caso puedo ejecutar Florence con CPU o con GPU. En este caso lo voy a hacer a través de GPU. Defino que es CUDA porque estoy utilizando una T4 a través de Colab. Y puedo descargar automáticamente los modelos. Para este caso voy a utilizar la versión Florence 2 Large. Y simplemente al modelo le voy a decir que utilice la GPU. Una vez le damos en esta celda, solo tenemos que esperar a que acabe la descarga. Perfecto, ya una vez acabó la descarga, lo único que voy a hacer son cargar imágenes para poderlas procesar. Para este caso, tengo imágenes de Mara, que es mi perrita labradora. Es esta imagen, como vemos, está recostada en el pasto, tiene alguna especie de busito o camisilla. Se ven algunos carros al fondo, etcétera. La siguiente imagen es un bodegón. Es esta obra usual que se ve en muchísimas obras de arte, que es sobre una mesa con distintas frutas, botellas y demás. Que es esta que tenemos acá. Tiene muchísimos detalles y esto fue generado con Midjourney. Y por último, un pequeño flyer de un evento al que fui hace poco que se llama Shopping the Future de MIT Harvard, porque este modelo también puede detectar texto. Cargado eso, también tengo un video, pero eso lo vamos a ver más adelante. Por ahora voy a cerrar,
cargamos las imágenes tanto de Mara como del bodegón. Y en este momento voy a empezar a hacer inferencia a Florence 2. La tarea o este task es un prompt específico que va a recibir el equipo de Florence. Puede ser caption o puede ser muchos otros. Y los vamos a probar paso a paso. Por ahora, caption simplemente consiste en describir la imagen. Al procesor que definimos previamente, que es este de acá, le vamos a pasar la tarea con la que va a ejecutarse, la imagen, y esto va a retornar un tensor en PyTorch, para este caso, que se lo vamos a pasar directamente al modelo para que pueda hacer la inferencia. Y al final me va a dar el resultado. Ejecutamos, esperamos un momento y listo, por acá lo tenemos. A dog wearing a purple sheet laying in the glass. Un perro vistiendo una camiseta púrpura echada en el pasto. Así de rápido puede hacer inferencia. Claro, ¿qué pasa si queremos algo mucho más detallado? Simplemente podemos ir acá y le decimos Detailed Caption. Ejecutamos. Y listo. Tenemos una descripción mucho más detallada. La imagen muestra a un perro echado en el pasto vistiendo una camisa púrpura. Al fondo se ven algunos árboles, algunos vehículos, algunos edificios y un cielo azul. Creo que en la imagen no se ve un cielo azul como tal, pero sí es una descripción bastante detallada. Si lo vemos, lo único que tuve que hacer es cambiar el task. El resto es exactamente el mismo código. Y como es exactamente el mismo código, podría generar una función. Y es justo lo que vamos a hacer acá. Esta es una función predefinida por el mismo equipo de Florence. Va a recibir una tarea, un texto, dado el caso que requiramos enviar un texto, una imagen por supuesto, y acá pasa exactamente por el mismo procesor para luego pasar hacia el modelo, que lo tenemos por acá. El resto es exactamente igual, así que voy a definir esta función. Y podría simplemente pasarle a la función algo como More Detailed Caption, que es una descripción aún más detallada, simplemente cambiando a esta tarea específica predefinida. Y enviamos la imagen. Ejecutamos. Y tenemos esa descripción mucho más detallada. La imagen muestra un labrador retriever amarillo, estás acostado en el jardín. El perro está vistiendo una camiseta bandana y púrpura, etcétera, etcétera, etcétera. Una descripción cada vez más detallada y lo único que debo hacer es cambiar esto. Y la velocidad de verdad es increíble. Pero es que no solo puedo describir imágenes, hay muchísimas tareas más y por supuesto todas estas tags o todas estas palabras reservadas para ejecutar las dejo en la descripción de este video. Para este caso vamos a utilizar OD, Object Detection. Pasamos exactamente la tarea y la imagen de Mara y lo que me retorna ya no es una descripción, es un diccionario que cuenta con boxes, con estos pequeños datos que son, al final lo que forman es un cuadrado dentro de la imagen, son coordenadas para poderlo ejecutar una imagen. Y si viste el video de Palygema, que es un modelo de Google que hace exactamente lo mismo, entenderás que son exactamente el mismo mapeo de coordenadas y una colección de labels, que para este caso dice perro. Lo interesante es que si ya tenemos coordenadas y ya tenemos una imagen, podríamos trazar un cuadro para que haga la detección del objeto. Y es justo lo que hacemos en este código utilizando Matplotlib. Tomamos el resultado de data, que lo tenemos por acá, que en la función data va a tener las cajas y los labels y va a iterar por cuantos resultados existan para poder trazar este rectángulo. En el orden que retornan las cajas, las coordenadas son x1, y1, x2 y y2. Y así se van a pintar. Definimos la función y ejecutamos a la imagen con los resultados. Y ya.
En este momento, basados en esas coordenadas, tenemos la detección completa de la imagen de Mara, mi perrita. Podemos hacer algo más interesante, definimos la tarea, pero le vamos a enviar la imagen del bodegón que es mucho más completa. Ejecutamos y esperamos a que haga la inferencia. Listo. Acá la tenemos. Flores, una botella, flor, 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 uvas. Tenemos también algo de uvas, moras por acá, una manzana, una mesa, que es lo que resalta por acá. Y simplemente con el mismo código y la inferencia tarda segundos en poder hacer esta detección. Es magnífico lo que podemos hacer. Vamos a hacer algo mucho más específico a nivel de detección con la tarea Dense Region Caption. La definimos y ejecutamos exactamente lo mismo. El resultado es este que tenemos acá. Es una descripción mucho más específica de la detección de objetos. Por ejemplo, purple flowers en vez de solo flowers. Por ejemplo, una botella vintage con decoración en frutas en vez de solo botella. Y esto simplemente cambiando esta palabra que tenemos acá. Y algo muy interesante que podemos hacer es Caption to Face Grounding. Y es enviarle un input extra o un prompt extra como una botella de vino a exactamente la misma función, simplemente cambiando el task y agregando este prompt. Y de esa manera puede resaltar específicamente en una imagen lo que yo quiero que resalte, que para este caso es a wine bottle, como lo vemos acá. Y así podríamos jugar con cualquier objeto dentro de la imagen. Segmentación es una tarea muy buena. De nuevo, quienes vieron el video de Paligema del equipo de Google entenderán que bajo polígonos se puede segmentar específicamente algo en la imagen. Acá toma parte también de las uvas, parte también de la manzana, porque simplemente es un recuadro. Una segmentación es mucho más específica. Y para ello, simplemente utilizamos Referring Expression Segmentation. Esperamos. Esta es la respuesta. Todos estos datos también son coordenadas dentro de la imagen, pero en forma de polígonos, no en forma de cuadrados. Por supuesto, podemos tomar estos polígonos y trazar una máscara dentro de la imagen. Y para eso, el equipo de Hugging Face y el equipo de Microsoft nos dio esta función de dibujar polígonos. Pasamos la imagen, pasamos los polígonos y la opción Fill Mask, que es un booleano o define si se va a crear una máscara con algún color en específico o se va a resaltar. Esta función simplemente recorre, como hacía anteriormente con las coordenadas, pero recorre cada uno de los polígonos para trazar una marca dentro de la imagen original. Vamos a ejecutarla. Voy a hacer una copia de la imagen original, que es el bodegón. A esa imagen se la voy a pasar porque le vamos a poner una máscara, la vamos a modificar. Y le pasamos los resultados que teníamos anteriormente de la creación de los polígonos y la segmentación. Pero acá tenemos exactamente a través de inteligencia artificial donde resalta el polígono, donde resalta la botella, que era el prompt que yo le había dicho. Y esto es lo interesante, todo esto es gratuito, todo esto ya está entrenado, simplemente lo podemos utilizar. Una de las desventajas es que no funciona en español, pero es bastante bueno y competente. Otra de las funcionalidades muy interesantes de Florence es que puede detectar texto dentro de la imagen. Y esto es bastante interesante. Por ahora simplemente le voy a dar OCR para que me retorne los textos dentro del flyer que mostré anteriormente. Y me dice Shopping the Future, Harvard Colombia, Summit, junio, etcétera. Todo esto es de una imagen y está extrayendo el texto que puede reconocer dentro de la imagen, que en algún punto debería estar hablando sobre los ponentes. Bogotá, inteligencia artificial, educación, Giovanni, Claudia, por acá el representante de Google, Colombia, la rectora de Universidad Moderna, Viviana, Carlos Alarcón, consultor de AI, experto en tecnología, por acá.
Todo esto lo resalta dentro de la imagen y esto puede ser muy interesante porque podemos pasarle algún PDF para encontrar dónde se encuentra algún punto específico y utilizarlo. Todo gratuito. Algo interesante que no es solo destacar dentro de la imagen el texto, sino ubicar por región donde encuentra el texto. Exactamente el object detection, pero ahora lo va a hacer a través de textos. Entonces ya no tenemos los V-boxes, sino quad boxes. Son distintas coordenadas como la vemos por acá. Y cada una de esas coordenadas va asociada a un label. Entonces Shop in the Future está en algún punto y así sucesivamente todas y cada una de las letras que puede encontrar dentro de la imagen. Para poderlo dibujar hacemos una función muy parecida, pero que resalta estos cuadrados dentro de la imagen y los textos y les pone el label. Como se vería una vez aplicada la función, que la dejo por acá, sería algo así. Muy interesante, entonces tenemos Shopping Day, Future, MIT Harvard, Columbia Summit no lo está dejando. Por acá resalta la fecha, resalta este banner de inteligencia artificial. No alcanza a resaltar el nombre de todos los conferencistas. Resalta la página, resalta algunos de los sponsors. Y esto de nuevo totalmente utilizado con inteligencia artificial. Y se puede fine tunear para tener resultados mucho mejores. Ya por último, acabo de grabar un video que simplemente me veo yo haciendo algunos gestos para poder pasar ese video directamente a este modelo y que pueda interpretar en tiempo casi real todos los movimientos que tenemos alrededor del video. Entonces el video es bastante corto, simplemente soy yo haciendo algún gesto, sonriendo, tomando un objeto que es un celular móvil para que lo pueda detectar, una botella también para que la pueda detectar. Dentro está pues la imagen del estante, distintas cosas que tengo. Y vamos a ver si es capaz de procesarlo, tomar los frames del video y entregarlos totalmente en un video nuevo con la detección que queremos resaltar. Y eso es justo lo que va a hacer este código. Le voy a pasar el video que tenemos por acá. Voy a generar un pad para que cree un video de salida. Y lo que va a hacer es tomar el video y separar cada una de las imágenes que se encuentran dentro del video. Al final, un video es una consecución de distintas imágenes o frames. A cada uno de esos frames pudiera simplemente decirle Object Detection, que es justo lo que voy a hacer acá, para que haga la detección de objetos dentro de esos frames. Pero al ser un video completo, un video grande en alta resolución, puede tardar y no siempre queremos que frame a frame haga la detección. Para este caso yo lo voy a hacer cada 10 frames que pueda ejecutar la detección dentro de las imágenes. O sea, pasan 10 frames, encuentra la imagen 10 y a esa le hace la detección de objetos. Luego a la imagen 20 dentro del video, luego a la 30, a la 40, etcétera, etcétera, etcétera. Pudiera hacerlo simplemente en cada uno de los frames, o cada 20 fotogramas, cada 10, etcétera. Acá se puede configurar. Pudiera hacerlo en paralelo, directamente utilizando la CPU incluso, con todos los frames. Por ahora no lo voy a dejar así, porque estoy utilizando GPU y si lo hago en paralelo se desborda el Google Colab. Pero pudiera hacer muchas de esas cosas. Lo único que voy a hacer es generar y esperar el resultado. Perfecto. Luego de alrededor de un minuto, ejecutó 57 frames a lo largo del video, que por supuesto es de 10 en 10. Esto lo guardo dentro de Output. Solo queda descargar este modelo, este video y ver los resultados. Ejecutemos. Ahí al parecer reconoce muy bien el rostro, gafas, una persona, un hombre, el teclado, el piano que tengo de fondo. No reconoce la mano. Y acá reconoce el teclado musical y el piano como un todo. Una imagen dentro de otra.
Ojo, acá reconoce este rostro dentro del reflejo del mismo celular. Human Face. Y al rato ya lo reconoce totalmente como mobile phone. Mobile phone. Y una botella. Botella con drinking, una etiqueta, drinking straw. Muy bueno, la verdad es muy bueno. Y de este modo ya aprendiste a utilizar Florence 2 para la descripción, detección de objetos, segmentación, para encontrar letras dentro de las imágenes y por supuesto utilizar la detección de objetos dentro de los frames de un video. Y creo que es suficiente para que te suscribas si no lo has hecho y compartas este video para que muchas personas más le puedan sacar provecho. No siendo más, nos vemos en la siguiente ocasión.